Hola a todos y a todas. Mi nombre es Angie Cervellera, del Programa de Cultura y Conocimiento Abierto de Wikimedia Argentina, y está también Laura Casareto, directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. Ambas estamos presentando esta ponencia titulada Digitalización y Acceso, dos caras de una misma moneda, en el tercer encuentro de Archivos, Patrimonio Digital, Accesibilidad, Difusión y Educación. Bueno, antes de empezar también agradecemos la selección de esta ponencia. Vamos a comenzar, bueno, diciendo algo que también creo que todos hemos notado, ¿no? Que ante el avance de la virtualidad, sobre todo en los últimos tiempos, son cada vez más las instituciones que han puesto en marcha la digitalización de sus fondos documentales en sus diversos soportes. Sin embargo, esta digitalización no siempre responde a la necesidad de acceder a los materiales de archivo. En muchas ocasiones, es la conservación preventiva la que dicta los criterios para digitalizar, mientras que en otros casos existe un proceso de consulta, pero el mismo se torna restrictivo por diversos motivos institucionales. Por eso es fundamental un sistema de gestión y custodia de la documentación que permita descongestionar el espacio físico al mismo tiempo que mejora la atención de los ciudadanos y ciudadanas dentro del avance general hacia estos documentos digitales. En este contexto general, queremos dejar asentado que la digitalización no es un método de guarda de documentos con valor patrimonial, no se digitalizan documentos y se elimina el original, sino que la digitalización es una manera efectiva de dar acceso a la información pública de nuestros archivos, una manera de garantizar una copia por si el original sufre alguna pérdida, y una manera de no manipular el documento original. De este modo es necesario desvincular el concepto de digitalización con un concepto al cual generalmente se le suele asociar en forma directa, que es el de despapelización. En este sentido, se entiende que el aporte funcional que brinda la digitalización es la conversión de un soporte de origen a un soporte destino, pero que en ningún aspecto asegura la despapelización. Así es. Desde el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata y la Asociación Civil Wikimedia Argentina, es que nos proponemos abordar esta temática desde una perspectiva de acceso abierto y derecho a la información, la cual recupera la memoria histórica de la sociedad y la pone a disposición del público, para permitir justamente un uso de los diversos materiales en sus diversos soportes, sin barreras legales, sin barreras económicas o tecnológicas. Por ello, en esta ponencia audiovisual repasaremos nociones de organización archivística, de la gestión de la propiedad intelectual, y también de plataformas en acceso abierto, como por ejemplo Wikimedia Commons, que es un proyecto de Wikimedia, en busca de garantizar un mayor acceso a los documentos de archivo digitalizados. Antes de comenzar con estos temas que plantea mi compañera, queríamos dar un marco general que es el marco en el que hay que pensar estos procesos de digitalización, anclados sobre todo en procesos archivísticos, que es que en Argentina y en otros países latinoamericanos hay un debate de largo aliento y estrategias de resistencia, en algunos casos particulares y en otras estrategias más institucionales, sobre la negación de nuestro patrimonio, degradación, trivialización, mercantilización y de las instituciones que deberían conservarlo, bibliotecas, archivos y museos. Los archivos son objeto de abandono, desinterés y negligencia. Estas condiciones de abandono de nuestros archivos, bien decíamos, es el marco contextual que determina y envuelve en estos planteos y estos procesos de digitalización y acceso. Estamos hablando de estas imágenes que estamos mostrando y que si vieron un depósito de archivo en sus diversos soportes, no solo el papel, las conocen, en que no hay sistemas de archivos, de que no está establecido el ciclo vital de los documentos, de que no hay tablas de plazos de guarda y acceso, de que no hay gestión archivística de la producción documental estatal. Y sumado a esto, no se toma a los archivos como parte del acceso, del derecho de acceso a la información pública, sino que este derecho se sostiene en nociones liberables como transparencia y anticorrupción, pero el derecho de acceso a la información es muchísimo más amplio que estas cuestiones. Entonces queríamos como anclar estas preguntas que tenemos en el marco de este contexto. Exacto, y siempre pensando en eso, en que la digitalización y el acceso son realmente dos caras de las mismas monedas, no son dos procesos que tienen que pensarse por separado. Entonces, algunas preguntas que nos hacemos.
¿Cómo encarar un proceso de digitalización ante estos depósitos de papeles? ¿Qué digitalizar? ¿Qué no? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que trabajar desde lo archivístico para comenzar un plan de digitalización? ¿Qué hacen las instituciones? ¿Para qué digitalizamos? ¿Qué significa dar acceso? Que eso lo vamos a ver un poquito después. ¿Qué es el acceso abierto? ¿Todos los documentos producidos por instituciones públicas son públicos? ¿Qué plataformas sirven para organizar y dar difusión a los archivos? También nos preguntamos qué métodos reprográficos sí, son los más apropiados para archivos históricos. Y bueno, ¿y qué pasa con los documentos de archivo que se digitalizan? Bueno, es un poco lo que ya estábamos comentando, pero bueno, son las preguntas que, a ver, por el tiempo también de esta ponencia no vamos a llegar a responder hoy, pero sí tendremos nuestra ponencia en versión escrita más larga, donde vamos a estar dando vueltas alrededor de estas preguntas. Vamos a dar, bueno, como un marco previo, qué requisitos previos a la digitalización hay que tener, sobre todo desde lo archivístico y desde la conservación. Tenemos que sí o sí poder generar procesos de identificación, clasificación y descripción de nuestros documentos y procesos de conservación. El cuadro de clasificación archivística es el que nos va a dar la estructura de nuestro directorio digital que responde al cuadro de clasificación. Ahí vamos a mostrar un ejemplo. Y el nombre del objeto digital también tiene que responder al código de identificación del cuadro, para no tener documentos digitalizados que se llamen 1, que se llamen A, que se llamen B, sino poder anclar eso en este contexto de producción que nos lo da el cuadro de clasificación archivística. Y en cuanto a los procesos de conservación, sí o sí hay que tener una mínima limpieza de todos los soportes. Acá estamos mostrando procesos de conservación en papel, pero obviamente estamos hablando de que todos los soportes requieren por lo menos una limpieza básica para poder digitalizarlos y para que esa reprografía esté limpia, se vea bien, sea correcta. Y también después la conservación final para poder guardar estos documentos de la manera que correspondan. Entonces, como les decía, la clasificación archivística nos va a dar la estructura del directorio digital. Acá les puse un ejemplo, que es un ejemplo de la Universidad Nacional de La Plata, que responde a fondos, a secciones y a series, y nuestros documentos digitalizados van a estar ordenados en base a esta estructura, y a su vez también va a estar anclado en el código de identificación que va desde nuestro fondo hasta la unidad documental simple o compuesta. Por ejemplo, acá es el fondo 100, que es el fondo presidencia, la sección Consejo Superior y las actas respectivas con su año y su número de actas. Esto va a hacer que ese documento digital pueda ser recuperado y se entienda su contexto de producción, ¿no? Insistimos con esto, que si el documento digital se llama 1, perdemos después el anclaje que tiene en esta estructura mayor, que es justamente una de las informaciones más importantes que tienen nuestros documentos de archivo, que es su contexto de producción y que no hay que perder. Bien, una vez que estos procesos archivísticos están listos, viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo les podemos dar acceso? ¿Cómo podemos acceder a esos documentos? Bien, nosotros hablamos del acceso abierto, y acá les trajimos una definición. Es un tipo de disponibilidad gratuita, en línea y sin restricciones, que permite a cualquier persona descargar, copiar, distribuir, buscar o usar cualquier tipo de contenido digital con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, técnica o legal. En el sector cultural, siempre está bueno aclararlo, lo vamos a ver bien, pero nos referimos esencialmente a obras que ya están en dominio público, o bien que no detentan derechos de autor. Y sabemos que de esos documentos hay bastantes, por ejemplo, en los archivos, y ya que estoy diciendo esto, voy a empezar por lo que dice abajo. Algunos documentos de archivo no están sujetos a derechos de autor, por carecer de autoría original, justamente algunos comunicados, formularios o fichas, pero en otros casos hay documentos de archivo que sí poseen propiedad intelectual, y por eso es importante saber sobre estas leyes que vemos en pantalla. La primera es la Ley de Propiedad Intelectual.
¿sí? En la cual a grandes rasgos, digamos, hay que tener claro que hay unos derechos morales, hay unos derechos patrimoniales. Los derechos morales nunca vencen, los patrimoniales sí tienen un plazo de vigencia, y se refieren a los derechos de reproducir, de comunicar, tienen que ver también con percibir algo económico a cambio. Bueno, esos derechos patrimoniales, una vez que, según los plazos, ahora les comento un poquito cuáles plazos son, pero al caerse esos plazos pasan al dominio público. Es importante tenerlo en cuenta, porque si vamos a hablar de acceso abierto, eh, y lo legal no puede ser una barrera, tenemos que estar muy seguros de que esos documentos pueden estar en acceso abierto, si no estaríamos incumpliendo con leyes de- de propiedad intelectual. Sobre esto, así a grandes rasgos, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos obras científicas, literarias o artísticas. Los plazos de protección son toda la vida del autor y 70 años luego del fallecimiento del mismo. Con la fotografía son 20 años desde su primera publicación. Siempre decimos que en la ley tampoco, no es muy claro qué es publicar, y es una ley bastante vieja, tiene unos años. Entonces hoy en día, ¿qué es publicar? Puede ser publicar en redes, por ejemplo, publicar, ¿es solamente publicar en una revista, en un diario? Bien. Luego tenemos obras audiovisuales, que son 50 años tras la muerte del último colaborador. Bueno, emisiones radiofónicas lo mismo. Con las obras anónimas o de personería jurídica son 50 años desde la publicación, de nuevo con esa palabra publicación. Y luego tenemos obras en colaboración o colectivas, que son 70 años luego de la muerte del último colaborador. Ah, y cartas, que al igual que las fotografías son 20 años, pero luego del fallecimiento del autor. Esto lo digo rápido, se lo omite, pero para que esto lo abordaremos después en la ponencia escrita. Después, otra ley importante es la Ley de Protección de Datos Personales. Hay documentos de archivo que poseen quizás datos que son personales y que no los podemos publicar, no los podemos. A ver ahí si querés, Lau, vos decir algo. Y que sí, tienen que ver con, la ley establece la afiliación política, cuestiones relacionadas con la sexualidad, con la salud, eh, con la religión, que no se puede asociar ese dato con la persona, porque puede generar Claro, esa información que la persona brindó en un contexto determinado y no se puede brindar en otro contexto. Entonces lo que hay que hacer es disociar ese dato personal de la persona. Entonces se puede difundir, como en estadística se puede decir, bueno, tantas personas que fueron a la universidad tenían tal religión, pero no se puede anclar ese dato a la persona. Entonces ahí se protege ese claro. dato sensible o personal referido a la persona. Y después la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, que es del 2017, que tiene que, bueno, que todas estas leyes están online, ¿no? Y se las recomendamos Ujú. que las busquen y que las lean, pero que está anclada en la Ley Iberoamericana de Acceso a la Información Pública, tiene esa base, y los principios son importantes de conocer, porque lo que establece es el principio de máxima divulgación. Entonces, en nuestros archivos debería suceder que los documentos son de acceso público, salvo que se diga lo contrario, pero previamente a la consulta la persona debería ya saber si ese documento puede acceder o no y de qué manera, ¿no? A veces se tachan estos datos personales para poder acceder al documento, y a veces se le puede dar un informe, ¿no? De un legajo o de eso. Entonces son legislaciones que debemos tener en cuenta para poder abrir nuestros archivos y poder determinar esto de antemano, y que el usuario, la usuaria del archivo sepa cuál es el acceso a esa documentación. Sí, exacto. De hecho, con la digitalización se aconseja hacer ese relevamiento también del estado de propiedad intelectual, los documentos. Es como un proceso que hay que ir haciendo a la par. Bueno, en ese sentido, nosotros queríamos traer esta plataforma que es de la Fundación Wikimedia, bueno, de Wikimedia en general. Nosotros como Wikimedia Argentina lo que hacemos es enseñar a utilizarla, y es Wikimedia Commons, que es el repositorio de archivos con licencias libres o en dominio público. Ponemos algunos datos. En este momento aloja más de 77 millones de archivos. Estos archivos tienen que ver con documentación histórica, con libros, fotografías, audios, videos, incluso hay modelos 3D. Como les comentábamos anteriormente, permite unas licencias
que son las licencias Creative Commons. Por si no escucharon hablar de estas licencias, las mismas, digamos, lo que permiten a los autores y autoras o derechohabientes es que puedan elegir de qué manera difundir ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo soy creadora de una obra, puedo elegir que sea difundida, pero sin fines comerciales o con fines comerciales. Digamos, sería como una manera de tener más opciones a la hora de elegir esto, que no sea simplemente el copyright que nos viene de arriba. Y bueno, así también están las licencias, las no licencias, que sería lo que ya está en dominio público. Y bueno, este repositorio alimenta a Wikipedia, en principio, con material multimedia, pero también se conecta con otros proyectos de la fundación. Y pusimos solo un breve ejemplo también, que hay otros sistemas, por supuesto, que son más archivísticos, más anclados en normas archivísticas y en cuadro de clasificación. Bueno, y pusimos el ejemplo de Atom, que es un software libre para descripción de fondos documentales. Ahí también se pueden subir los documentos digitalizados y tiene la posibilidad de hacerlos públicos o no, de acuerdo, bueno, a este estudio que hagamos de acceso a determinados documentos en base a la legislación. Sí, exacto. Muchas veces también, por lo menos, bueno, desde Wikimedia Argentina y distintos partners, entre ellas Lau Casareto de la UNLP, también promovemos que, si es posible, digamos, los archivos pueden estar en Atom, pero también pueden estar en Wikimedia Commons, porque digamos, al no tener, por ejemplo, bueno, limitaciones en cuanto al espacio, al ser una plataforma bastante estable, puede servir de una manera para paliar las limitantes de las instituciones, limitantes quizás tecnológicas, económicas o incluso, bueno, de personal. En ese sentido, bueno, desde Wikimedia Argentina nos ponemos siempre a disposición de las distintas instituciones para que puedan aprovechar estas herramientas. Y bueno, acá les queríamos mostrar un ejemplo. Esto es justamente una actividad que organizamos con Lau, allá en marzo, que era Archivos en Vigilia. Era una invitación a que distintos espacios culturales, sean archivos o no, pero bueno, que contuviesen los archivos, fondos documentales, pudieran cargar algún documento, siempre que sea posible desde lo legal, como comentábamos, porque en Wikimedia Commons sí o sí tienen que ser licencias libres o dominio público, pero bueno, que pudiesen cargar alguna fotografía, algún texto, legajos relacionados a procesos de recuperación de la memoria, digamos. Esto había sido en el marco del 24 de marzo, ¿no? Entonces, En el marco de la pandemia, entonces se hizo como una vigilia claro, online, digital, no sé, pero la idea era, bueno, empezar a difundir esta documentación que está en dominio público, ¿no? Pero que está en los archivos y que todavía no se había como liberado ni difundido. Entonces ahí se empieza a asociar la digitalización con el acceso y y con la archivística, ¿no? así es. Y bueno, para mostrarles nomás, si querés pasar a la que viene, porque no hay problema. Creo que vamos a entrar en la primera foto, en la primera fotografía, que en ese caso era una fotografía no pasa nada, ahí está. Esta, la entrega a título doctor honoris causa a Monseñor Derisi, una fotografía de 1980. Porque justamente está el rector, que fue Gallo, que fue el rector durante toda la dictadura en la Universidad Nacional de La Plata y que tenía participación a nivel nacional con el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales. Entonces es una foto, y aparte hay muchas fotos en el archivo de la universidad de esta época relacionadas con actores religiosos, ¿no? Así que era interesante también el análisis que se puede hacer de la imagen, por eso la habíamos puesto. Bueno, y ahí está la licencia. Sí, ahí están los datos que les comentábamos, que, digamos, están, si bien no es una ficha archivística, digamos, propiamente dicha, pero está la posibilidad de poner la descripción, la fecha, la fuente, en este caso el archivo histórico, el autor, en este caso creo que era desconocido, pero es una fotografía institucional de prensa, ¿no? De la UNLP. Luego un permiso, porque en este caso
creo que estábamos justos no estaba en dominio público estrictamente. Por el caso de Wikimedia Commons tiene que estar en dominio público en Estados Unidos, donde también está el servidor del programa. Y entonces, desde la universidad mandaron un permiso que autorizaba a que esta obra, como dice abajo, esté cargada en la licencia Creative Commons. El permiso es Atribución un mail compartida. que uno manda como con algún cargo de gestión o algo que te autorice a liberar esta documentación. Entonces, es eso, digo, porque alguno piensa que este permiso es como algo mucho más, Más más complicado. complejo, ¿no? Pero es un mail y no sé si todos saben cómo funciona Wikimedia, pero bueno, hay como revisores y revisoras externas constantes y esto se va revisando y te van como informando también cómo va, si realmente se va a poder liberar o no, digo, en esta como evaluación así Sí, de lo exacto. de los colaboradores y las colaboradoras. Así que es Sí. interesante eso también. Ahí solo del Zoom era para ver el tema de ese, bueno, nada, No, no de sé la... cómo vamos con el No, tiempo. no, sí, bueno, ya vamos terminando. Y lo último era esta cuestión ahí de los usos del archivo, que se podía ver que justamente estaba en un artículo de esta persona religiosa. Y seguramente puede servir la fotografía para otros artículos de Wikipedia, y si no, para investigadores, personas de cualquier ámbito que quieran acceder a esa fotografía y puedan utilizarla sin restricciones. Así que bueno, Dejamos nuestros mails y bueno, igual la idea es como decía Angie, después bueno, en la ponencia escrita poder avanzar sobre estas preguntas, pero bueno, queríamos sí, dejar como la reflexión y el... sí, sobre la mesa. Y igualmente cualquier comentario que tengan después de esta charla, nos pueden escribir también a nuestros mails y estamos gustosas de contestar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.